Buenas tardes a todos, mi nombre es Patricia Bueno, soy delegada del Mayor, vengo en representación del Ayuntamiento del equipo de gobierno. Les pido disculpas porque mi compañera Pilar Pintor tenía en agenda otras actividades y le ha sido imposible venir a acompañarnos esta tarde a la actividad Tardes de Papel. Para mí es un placer acompañaros a todos vosotros en la presentación del libro de Una ola en el recuerdo. Aquí al lado tengo a la autora, Regla Hidalgo Caraballo, y el libro lo va a presentar Juan Emilio Ríos Vera y la poeta cantautora Julia Jiménez. Le cedo la palabra a Juan Emilio. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Yo no he tenido oportunidad todavía de leerme ese poemario porque lo acabo de ver ahora mismo, pero sí que puedo hablar de que a Regla la conozco de coincidir en muchas actividades en las redes sociales, también de ferias virtuales que hemos compartido junto con compañeros como están aquí, con Juanjo Argolla y Pañuelo y demás. Y tenía ya muchísimas ganas de conocerla personalmente. Y a través de Julia, pues, que también me ha hablado mucho de Regla, pues ya tenía pues muchas ganas de que presentara aquí en el Centro Documental su libro. Yo pondré voz también luego a varios poemas, pero decir que el nacimiento de un nuevo libro, y si además es un poemario, y tan brillantemente editado como este libro, que entran unas ganas enormes de leerla, tanto por la portada como por la contraportada, muy sugerente las imágenes, y ya estos dos versos que hay en la contraportada, ¿no? El cielo pasó a ser mar y el mar mi perdición. Ya con eso pues se te hace la boca agua para meterte en el contenido del libro, que la verdad que tiene un formato de dulce, ¿no? A mí me gustan los libros así, que sean pequeños pero con muy buena edición y con grandes poemas. Ahora pondré voz a algunos de ellos. Y la verdad que Julia, que es una persona entusiasta, como sabéis, la vicepresidente de nuestro Ateneo, José Román, es la persona más ateneísta que conozco, y conozco a mucha gente vinculada al Ateneo. Aquí también están los compañeros, algunos del Ateneo Republicano, con el que compartimos unas relaciones buenísimas. Y yo creo que el ateneísmo es muy importante en nuestros días, porque el asociacionismo es importante y porque hemos superado pues épocas muy malas, y esperemos que los ateneos pues sean pues también una voz poderosa en el marco de la recuperación también de la sociedad civil y de la cultura en general, ¿no? Y conforme vaya escuchando la presentación de Julia y los poemas que ella va a leer y que Regla también va a leer, pues seguro que cuando me toque a mí leer mis dos poemas tendré ya más elementos de juicio para hablar un poco de la poesía de Regla, que ya digo, no he tenido oportunidad de leer todavía, pero que esta misma noche, antes de dormir, seguro que este libro me va a servir para esa antesala de los sueños, ¿no? Que es el momento en el que yo prefiero leer siempre, porque es como la mente está ya reposando, necesita ese pasito que la lleve a brazos del sueño, ¿no? de Morfeo, y la poesía es ideal, ¿no? para ese trasvase, ¿no? de la actividad diaria al sueño, y ese momento para mí es pues de los mejores del día, ¿no? Así que esta noche, pues cuando llegue ya por allí por Sabinillas, leeré este poemario, que son poemas breves por lo que estoy viendo, la mayoría, pero algunos versos ya me dicen muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, he tenido la mirada miraba aquellos libros como quien busca una idea, y tanto amor encontré en páginas que no se hojean, que prendada me quedé al beber un alma bella, y en pluma escrita me la quedé. Así que ya con ese poemita me hago una idea de que el contenido del libro va a estar a la altura del continente, que es precioso y que tiene una fotografía pues también muy sugerente y evocadoras.
Así que le doy paso a Julia, que va a hacer la presentación del poemario. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero que quiero decir es muchísimas gracias a cada una de las personas que habéis venido en esta tarde de viento levante, opresiva y difícil, muy buena para estar en casa y mala para salir. Sin embargo, habéis escogido estar aquí y yo os lo agradezco muchísimo, Regla. Cada una de las personas que está aquí es un eslabón importante, y esto me gustaría resaltarlo, en el hermosísimo collar que forma la cultura de Algeciras. Cada uno de las personas que están aquí contribuye con sus obras, con su fuerza, con sus ganas a que la cultura de Algeciras, que es vibrante y tiene muchísimas ganas, siga para adelante. Aquí hay muchísima actividad y ojalá siga así durante muchísimo tiempo. Yo se lo cuento a todo el mundo, o sea, que en Algeciras, además una cosa que me gustaría decir en reconocimiento a la gente de aquí es que las personas de aquí, o sea, la gente de aquí, vosotros, los que habéis venido y otros que no han podido venir por enfermedad, que me han dicho que no han podido asistir, el significado de la palabra compromiso, solidaridad, entrega y generosidad no es ajena, sino que tiene un significado importante. Sois personas que no dejáis en la estacada, sino que apoyáis y ayudáis y acompañáis. Así que muchísimas gracias a cada uno de los que estáis aquí, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, a mí me gustaría empezar, primero recordando que hoy hace, un día como hoy, el día 17 de febrero del año 1836, Emilio lo sabrá y todos los que estamos aquí lo sabemos, nació uno de lo que serían las voces líricas más importantes y más bonitas del panorama de la poesía, de la narrativa y de todo lo que se le ponía por delante, el periodismo y de muchas cosas. La figura de Bécquer, Gustavo Adolfo Bécquer, fue el quinto hijo de una familia de pintores, su padre era pintor, sus hermanos también, y bueno, todos conocemos además yo me siento muy, para mí la figura de Bécquer es, yo que sé, muy querida por las vivencias que viví y que muchos conocéis y que, en fin, así que feliz cumpleaños, poeta. Me gustaría empezar hablar de qué es un poeta. Yo creo, y lo pregunto y os lo pregunto a vosotros porque yo me lo he preguntado un montón de veces, ¿qué es un poeta? A Emilio se le decía, voy a empezar con la pregunta esta de qué es un poeta. Para mí es un poeta una persona que es exactamente igual que las demás, exactamente lo mismo, pero yo creo que dotada de una serie de características especiales como son que se siente una persona dotada de una sensibilidad muy alta, suelen ser personas exactamente igual que todo Quisqui, o sea, aquí no hay que, pero dotadas de una alta sensibilidad, como se conoce ahora algún tipo de personas, ¿sabes? Personas con una alta AS, alta sensibilidad. Son personas que se sienten impelidas, además, a escribir, o sea, como movidas por una fuerza irrefrenable que no sé de dónde procede, realmente se le llama intuición, se le llaman las musas. Últimamente, según las técnicas de imagen, parece ser que eso reside en unos puntos específicos del hemisferio derecho. El hemisferio derecho es el hemisferio de la creatividad, de la impulsividad, de la intuición. La poesía está muy relacionada con el proceso intuitivo, el proceso de introspección en la persona, ¿no? Un poeta es una persona que además busca describir una persona amante, una devota, amante de la belleza de las formas, del mundo que le rodea y de cualquier cosa que exista, de la belleza en sí, ¿no? Y entonces trata de capturar la esencia de la palabra, del corazón. Yo creo que va directamente al corazón, al fuego del corazón de la palabra, para describir lo que está intentando describir con palabras lo más acertada posibles. Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Juan Emilio, como decía Juan Ramón, ¿te acuerdas? Él decía en ese verso, resume muchísimas cosas, lo que muchos poetas, nuestra autora incluida,
pues trata de hacer, o sea, de escribir las cosas con la palabra adecuada, con la palabra precisa, con la palabra perfecta dentro de la imperfección, que ella me comenta muchas veces. Este mundo es un mundo de palabras imperfectas, efectivamente. Pero todas esas cosas es un poeta. Pero además yo voy un poquito más para allá. Yo creo que un poeta es, además, la persona o el ser que sabe que tiene un tiempo finito, un tiempo que no es inmortal, que es mortal, ¿no? Y que es consciente de ello, y que además intenta descifrar, no solo intenta acercarse a lo que es el corazón de la palabra y describir las palabras lo más acertadamente posible, sino acercarse a la capacidad creadora de la palabra. Las palabras, fijaros lo que se dice en el Génesis al principio. Al principio era la palabra, la palabra, el logos, la palabra creadora. Y la palabra era Dios y el verbo era Dios. O sea, está hablando de la palabra, no está hablando de otras cosas, está hablando de la palabra, el logos. Bueno, en fin, eso quiere decir muchas cosas. Y las palabras tienen una capacidad creadora intrínseca. Yo estoy convencida, hay mucha gente que lo sabe. En fin, o sea que no solamente se trata de crear mundos, de crear historias. Aquí lo digo también porque hay compañeras también del grupo Infusiónate que no son poetas, pero crean mundos también a través de la narrativa, de sus narraciones. Y yo creo que el poeta realmente lo que intenta es atrapar el sentido último de la palabra, su capacidad creadora, o sea, arrancarle esa capacidad creadora, aunque muchos ni siquiera lo sepan. Yo creo que eso es así. Bueno, hoy tengo aquí el precioso poemario de Regla Hidalgo, una poeta a la que me unen vínculos muy, muy fuertes, profundos. Y bueno, muy, muy bonitos, ¿no? A mí me gustaría hablar un poquito de la... Bueno, y decir que, fíjate, ya en la portada nos está diciendo Regla, de qué va el libro, o sea, cuál es la esencia del libro, cuál es, aunque antes hablando con ella me dijo que definir la esencia de las cosas realmente es muy difícil, pero... ¿qué nos está enseñando aquí? O sea, el mar. Aquí aparece el mar, una ola gigantesca alzándose contra el muro de piedra. No sé en qué lugar esté hecho, pero podría ser perfectamente pues una zona de esta tierra gaditana, Cádiz o cualquier parte. Entonces, ya lo muestra en la portada, pero es que además lo muestra en la dedicatoria. Y es que además el agua del mar para ella... es algo muy importante, o sea, el mar para qué poeta no ha cantado al mar, qué poeta y qué escritor de los que estamos aquí no hemos escrito al mar y no hemos escrito unas palabras. Por ejemplo, como decía Becker, olas gigantes que os rompéis bramando, y al final decía, llevadme con vosotras. Bueno, háblame del mar marinero, la vida son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, o sea, casi todo el mundo hay muchos más poetas que han hecho poesía sobre la mar que poetas que no lo hayan hecho o que no lo hayamos hecho. Porque el mar yo creo que es el símbolo de... El mar es la metáfora perfecta de la vida, del tiempo. Y las olas que aparecen, pues son parte de ese mar. Cuánto de importante es el mar para ella, que nos lo presenta al principio, al principio, o sea, en la portada. Pero es que luego sigue en el primer poema que habla de una ola y luego continúa en otros poemas donde sale el mar de muchas maneras, un mar soñado o trémulo o escondido. Un mar que, bueno, que además de mar, pues, que sabe a sal y a remolinos y a vuelo de gaviotas y arena de la playa, y arrojo de sol hundiéndose en la arena. Y ella se pierde en ese mar que la seduce y que la inunda. Y en sus olas. La imagen de una ola, la imagen simbólica de una ola es aquello y del mar es aquello que una ola que es eterna porque se están produciendo continuamente olas, pero cada ola es diferente a la anterior, o sea, es la misma y es distinta. Es una cosa muy, muy así, ¿no? Como dice en uno de sus poemas,
en un poema que se llama La ola. Dice, borrando, y venía la ola borrando la estela de los pasos en la arena. El mar es, bueno, el mar, yo qué sé, el mar es algo hipnótico para muchísimos de nosotros. Nuestra sensación cuando nos ponemos frente al mar es la de sentirnos hipnotizados, atrapados, subyugados, por lo menos, además con esa cadencia que tiene, con ese sonido cadencioso que tiene, es algo que nos atrapa y que simboliza, en opinión de muchos autores, pues la vida del hombre con todas sus pasiones. El mar está en calma, el mar está encrespado, hay muchísimas olas, el mar está tranquilo, el mar se ve verde o azul, o depende de cómo le dé la luz, si hay luz o no la hay. Como dice Pilar Alcalá, que es una de las prologuistas que le ha escrito a Regla el libro, es una poeta muy buena de Sevilla y es una de las personas que más sabe, hablando precisamente de lo de Becker, una de las personas que más ha indagado y que más conoce sobre la vida del autor sevillano, pues ella dice que Regla vive en modo poético y además es verdad, yo que la conozco, pues sé que lo hace. La poesía le acompaña cuando está en un acto poético, cuando está en su casa. Yo creo que la poesía toma café con ella cuando se encuentra sola en casa y escribe cuando todo el mundo se ha marchado. Regla, bueno, hay una cosa importante, me gustaría hablar de cómo ella pues comienza a escribir. Regla vivió una niñez, pues, como todos nosotros, ¿no? Pero con unas características peculiares. O sea, ella tenía mucho tiempo por las circunstancias específicas, pues ella vivió una niñez de alguna manera monástica. Ella, pues, disponía de mucho tiempo para escribir, se sentaba en su pupitre y con todo el tiempo por delante, y la soledad y el enclaustramiento, pues, fueron compañeros habituales de Regla. Entonces ella en ese tiempo escribía redacciones, pintaba, dispuso de mucho tiempo para encontrarse con ella misma y para poder familiarizarse de alguna forma con la literatura. Regla Hidalgo Caraballo es una persona con una formación académica, interesada en la historia, en el arte y en la literatura, por supuesto. Y el comienzo de cómo ella empezó a escribir fue pues que ella buscando referencias históricas, buscando documentación en internet sobre asuntos históricos, pues de pronto un día se le coló un poema de una autora y aquello se le quedó, no sé, Regla creo que de alguna manera se quedó prendado de aquello. Se puso en contacto con la autora, se escribieron, empezaron a escribir, otras autoras también, la animaron a escribir de alguna manera y ella pues se dio cuenta de que realmente tenía posibilidades de escribir y comenzó a escribir. Disculpa, que es que tengo todavía los restos del resfriado espantoso que he tenido. Regla, este es su tercer poemario, escribió Despertares. Yo cuando me enteré que Regla había escrito, gracias, el primer poemario Despertares, la verdad es que me quedé, fue mezcla de asombro y alegría, porque realmente yo desconocía esa faceta suya y me dio mucha alegría saber que escribía. Luego vino un segundo poemario, que fue Entre los lazos del tiempo, que también tuvo mucha aceptación. Ahora, este último, Una ola en el recuerdo, es un libro escrito, con versos rimados, con una métrica, en unos de una forma y en otros de otra, pero en el que ella canta al amor, en el que el mar está presente permanentemente, baña sus versos de una manera increíble, vamos. Luego me dirá Regla si ese amor tan grande que veo yo por el mar es o no es así. O sea, si a mí me lo parece o realmente pues es así. Regla es una persona que participa activamente
bueno, en los encuentros, los eventos literarios que se hacen en Sevilla, está en contacto con, y además lo hace aportando sus ganas, y su talento, que en mi opinión es bastante, ¿no? Es una persona muy activa en actos literarios. Hoy no ha podido participar en un acto para celebrar el 187 del aniversario de Bécquer, porque está aquí, claro. Si no hubiera estado allí, pero yo me alegro de que está aquí, que allí habrá otra gente celebrándolo. Y bueno, una cosa importante, Regla, yo cuando he hablado con ella, pues se define a sí misma como una persona a la que todavía le queda mucho camino por recorrer. ¿A quién no le queda camino por recorrer? A todos, en cuanto a la poesía, quiero decir. Ella todavía no tiene un estilo definido, ¿no? Pero como decía el poeta de Campos de Castilla y el poeta ese que escribía esas cosas maravillosas, pues ella está haciendo camino, está andando. O sea, los caminos no existen, el camino no existe, el camino se hace al andar. Y ella está andando su camino en busca de su identidad propia. Bueno, alguna cosa más que se me haya pasado. Tengo aquí unos apuntillos, unas chuletillas. Y bueno, tampoco quería que esto fuera una cosa larga, que se alargara mucho, porque ahora realmente quien tiene que hablar es ella, que es la protagonista y es la importante. Para terminar, me gustaría leer un poema. Bueno, otra cosa que se me pasaba, el amor. ¿Qué poeta no le ha cantado el amor? Y Regla, porque ama, ha escrito poemas sobre el amor. Y a mí me gustaría leer el último poema del libro, que se llama Yo solo querré. Ya solo querré. Ya solo querré estar contigo a orillas de un mar adentro, en alguna tormenta perfecta, con el rayo más intenso. Ya solo querré estar contigo tras las llaves de mi libertad, donde los ojos conviertan en paz mi dulce penar. Ya solo querré estar contigo donde no se pueda llorar con palabras que no alienten un camino sin andar. Ya solo querré estar contigo sin la esperanza de tu arribar, hasta que la vida no esquive y gozar quieras solo conmigo. Ya solo quiero estar contigo donde huyen sutiles gemidos que con risas perseveren y no queden sucumbidos. Y le doy paso a la protagonista. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos los presentes. Muchísimas gracias por estar aquí. Estoy encantada y emocionada. Yo también he traído mi chuletita de encontrarme en este centro documental José Luis Cano, en Algeciras. Mi más profundo agradecimiento al presidente del Ateneo de aquí, ¿no? A Emilio Ríos, que conozco ya hace bastante tiempo, como ha dicho Julia Jiménez. Nos conocemos a través de, desde quizás hace ya 3 o 4 años, a través de la pandemia, porque virtualmente tuvimos que realizar muchísimos actos y en algunos de ellos también coincidimos. He de dar las gracias pues a Patricia, ¿no? Porque tan amablemente ha venido aquí a acompañarme en este acto, y por supuesto las gracias a Julia Jiménez por tanta vida, por tanto amor y por tanto que te debo, Julia. Por tanto... ¿Qué va? Te lo debo yo a ti. Anda. Sí, el caso es que sí he escrito ya, he editado 3 poemarios, Despertares, el primero, el que nunca se olvida.
entre los lazos del tiempo, que ha sido un puente entre el primero, Despertares, y una ola en el recuerdo, que ha nacido ahora. Tengo un cuarto poemario que aún no ha salido a la luz, ya vendrá en su tiempo, que se llamará El Valle del Olvido. Tengo en proyecto una novela también. ¿Qué escritor no tiene en su mente escribir una novela, ¿no? Ya he escrito también relatos, he escrito cuentos, me he metido en el mundo del flamenco, también he escrito sevillanas y fandangos y soleares y nanas, porque algunos no sabrán que las nanas entran dentro de lo que es el cante flamenco, las nanas que se cantan a los niños. En fin, que soy en ese sentido una poeta ecléctica y, como bien ha dicho Julia Jiménez, todavía no me he definido, estoy tocando varios palos, ¿no? Pero quizás me identifique más de momento con la poesía, así es. El caso es que ella ha hablado mucho del mar, que tanto une, ¿no? Aquí, sobre todo en Algeciras, y diría que de forma metafórica, durante siglos, el mar, símbolo de caos y de misterio, se convierte a veces en el origen de quienes pasarán a la luz desde tierra adentro, ¿no? Como vivo, donde de momento vivo yo, ¿no? Porque en un futuro os aseguro que viviré muy cerca del mar. Y mis evocaciones personales transformadas llevan a transmitir mensajes en forma de estos poemas, de estos versos, porque el mar, desde mi infancia, no solo me ofreció una perspectiva arrebatadora, sino también unas sensaciones únicas. Como no es de extrañar que también se produjera en tantos de los grandes, ¿no? De la generación de 1898, o la del 27, o la del 50, ¿no? Yo hace poco estuve en Madrid, en el Café Gijón. No sé si habéis estado vosotros alguna vez, y en los bajos del Café Gijón, allí se puede percibir el aroma de todas esas generaciones, ¿no? Esos cuadros que hay allí, dedicados y pintados también, eso te empapa de toda esa literatura, de toda esa historia, ¿no? Que pasó por allí. El caso es que, pues todos esos poetas de alguna manera también vivieron ese pensamiento, al menos, si no de forma física, de ese mar, ¿no? Ese agua azul y profunda, ¿no? Que probablemente les envolvieran subyugados en algún momento de sus existencias, ¿no? Como a mí, para escribir este poemario. Y no me estoy comparando con ellos de ninguna manera, simplemente es una anécdota. Quiero decir que del agua provenimos, está presente desde los comienzos, ¿no? Los inicios, aun cuando la especie humana pues no existía, pues fue parte de la fuente de la vida hasta nuestros días. Y siempre ha contribuido a toda clase de equilibrios, no solo ambientales, sino también emocionales. Contra ese agua, contra ese mar, a veces me rompí a través de sus olas, buscando esa libertad que siempre me ha ofrecido. El agua puede ser dulce, como los poemas de amor que nos encontramos en una ola en el recuerdo, o salada también, ¿no? Como los poemas tristes que se sumergen con mi pluma en el océano. Un mundo sin mares sería para mí inconcebible. Me ahogaría la tierra
Por ello le debo este tributo con este libro, con este poemario. A veces ese mar lo divido entre la marejada, la tormenta perfecta o la mar también derramada, ¿no? Con ese agua desbordante y sonada. Porque en este poemario sueño siempre con ese agua, ¿no? Con ese agua imprescindible que forma parte de la mar. Un poemario que evidentemente no se puede escribir sin recuerdos. Ningún poeta puede hacer, pienso que aparte de la fantasía, no puede escribir un poema sin unos recuerdos. Como se puede apreciar en la cubierta, escojo siempre que he editado un poemario mío, las fotografías son mías, porque soy aficionada a la fotografía y no escojo una portada, siempre escojo una fotografía. Y en la cubierta pues podemos apreciar esa ola arrebatadora, ¿no? de un invierno, no hace tanto tiempo, y como fondo el castillo de San Sebastián en Cádiz, en ese paseo marítimo que hay hasta allí, ¿no? Y en la contracubierta, que se puede ver pues aquí, en la contracubierta, pues ya escojo un día soleado, un día sin nubes, un día pues con una gaviota que está al fondo, ¿no? Y en esa gaviota a veces me transformo. Cuando me hago a la mar, con esa frase tan marinera, ¿no? En el sentido más sublime de la palabra, nunca me planteo una previsión. Siempre escribo todo aquello que me dicta mi sentir, con ese punto de conexión, de causalidad, que colorean o ennegrecen mis recuerdos, traducidos en pensamientos, formas físicas, en este caso, en este poemario, pues en el hombre, en la mujer, en el recuerdo, porque, como decía antes, aparte de esa fantasía, pues hay que vivir también un poquito de los recuerdos. Así que así voy volando como una gaviota sobre mi mar, a través de mi mar y dentro de mi mar con mis versos. Muchísimas gracias. Bueno, no tenía, la verdad es que me he traído dos poemas para recitar. Podría hacerlo de cualquiera de los que están escritos en este poemario, pero hay uno que voy a dedicar. Normalmente no lo suelo hacer, pero hay uno que lo voy a dedicar a la persona que me presentó mi segundo poemario, que se llamaba Entre los lazos del tiempo, y esa persona, ese gran profesor, me enseñó mucho de literatura, de poesía. Era colaborador en COPE Sevilla y era un gran poeta, era un gran escritor también, don José Antonio Colinet. Y bueno, la pandemia pues se lo llevó. Al final la pandemia pudo con él. Y dentro de este poemario le tengo escrito 2 poemas y voy a recitar el primero, que con un verso muy, muy conocido, que os sonará a muchos. Se titula Sentires y dice así.
mira bien a la muerte enamorada, ya que yo no lo puedo hacer por ti. Cuéntale al fin todo lo que sentí al saber que se apaga tu mirada. Dile que has robado nuestra alborada y versos que escribiré ya sin ti, en olas de las que no voy a huir, por si nos mecen en una balada. Cuéntale que cumplido nuestro sueño, queda sido por siempre en la amistad, y no podrá arrebatarme el recuerdo, ni los ripios, ni voz amilenada, en lazos que besarán aquel tiempo al pisar contigo la eternidad. Y si mi querido Emilio quiere leer alguno, yo por mí encantadísima. Sí, voy a leer 2 poemas también. En primer lugar, Entre dos orillas. Existe un amor sincero que no olvidarás jamás, aquel tempestuoso, certero, a la otra orilla del mar. ¿Acaso esta noche no quise invocar el sellado recuerdo entre los ojos del tiempo? El callar de tu nombre al viento se me clava en el pesar, cuando vivo entre dos orillas, con noches de estrellas tibias, que el ave canta a la luz de la vida, entre áridas arenas finas. Con gusto, alegría y tormento, vuelve la musa a la lira, para brillar las guirnaldas con ninfas entre dos orillas, pues las voces en armonías alzan miradas oprimidas, al tiempo que la justicia esparce vencida en versos los lazos entre dos orillas. Y por último, esbozos. Encubro aprisa la herida del rasguño ajeno y el mal que hacemos al corazón sereno, que refluye en nuestro infortunado terreno ante la insensibilidad desatada sin freno. La ilusión brilla ardiente sobre una dalia y al poco, en atrayente entusiasmo se enfría al contemplar a veces la reflexión ingrata. La armonía del mundo malherido ha escondido la fragancia enternecida del amor en calma que embriagada brindó conmovida el momento ensoñado de una flor en el alma. Han sonado preciosos los poemas con la guitarra del marido de Regla, ¿cómo se llama? Luis Lorenzo, ¿no? además de... Sí, y merece la pena porque también ha sido protagonista en esta simbiosis tan bonita de palabras y de música. Sí, además de... Sí. Además de músico, es mi enfermero particular. Voy a terminar, si me permites, con un último poema, si os apetece, que no lo tenía previsto, pero para que sepáis un poquito más de mí. Se titula Conclusiones a las que llegué en algún momento. Y dice así: no soy ajena al viento, pero ya no quiero vencerlo, solo dejar llevarme por él, ni a la esperanza, que aunque ya no la espero,
De vez en cuando me asomo a su querer. No soy ajena a la belleza, pero ya por ella no muero, pues sé bien lo que quiero y es solo la luz de un lucero. No soy ajena a la muerte, pero ya no me da miedo, pues en mis labios se fundieron besos gravitados al firmamento. No soy ajena al juzgado atrevimiento del recuerdo distorsionado en pensamiento, pues el enojo causado por la locura halló el pago en una triste ventura. No soy ajena a la fuerza del deseo, pero ya no peno con angustia el momento, pues bien lloré al escarmiento. No soy ajena cuando crece el mal, agitándose con risas al horror, pues mi pluma reunirá océanos en la rebelión de almas y cuerpos, ya que después de lo que consentí, no he venido a este mundo a conformarme. Muchos hábitos vestí y ninguno estrecho, quiero quedarme. Muchísimas Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Muy bien. Enhorabuena. Bueno, pues ya queda concluido el acto. Si lo queréis terminar, si lo quieres terminar. Bueno, decirte que ya tengo más elementos de opinión. He escuchado ya varios poemas de este poemario y yo quiero decirte que no estoy de acuerdo con esa opinión de que no estás definida como poeta. Yo creo que tienes una voz muy reconocible, unas temáticas que están también pues muy concretas y que esos poemas tienen una voz bastante profunda y bastante firme y que yo creo que sí has encontrado esa voz poética. Que estés moviéndote en muchas temáticas, eso nos pasa a mucha gente, pero eso no quiere decir que no tengas una voz propia como poeta, que la tienes y muy bonita. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos. Si queréis... sí. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. La verdad que ha sido un placer. Yo me quedaría escuchando toda la tarde más porque es verdad que transmitís una paz. Vuestras palabras son súper bonitas. Gracias a Julia y a Emilio y muchas gracias a ti por esta aportación que seguro que tendrá muchísimo éxito y que a mí personalmente me ha encantado y seguro que a vosotros también. Que tengáis buen fin de semana y muchas gracias por acompañarnos. Gracias.